problemática. Esta es la problemática, algo tan importante, porque es el punto de partida de toda investigación. ¿Ok? Entonces es el planteamiento, descripción y formulación del problema de investigación. Profesora, ya me estoy confundiendo porque son tantas cosas. Entonces, por eso necesito que tomen atención en qué se diferencia cada uno de ellos y vamos a comenzar hoy a hacer el primer avance. ¿Ok? Entonces, como dijimos, esto es siempre el punto de partida. Y es más, aquí les presento la estructura que solicita la universidad para el plan de tesis. Entonces, vamos a comenzar por trabajar en esto. Planteamiento, descripción, formulación del problema general y los específicos. La próxima semana vamos a hacer la parte de antecedentes. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante el planteamiento del problema? Como dice, guía el proceso. ¿Cuál es uno de los grandes problemas en investigación? Que muchas veces los alumnos comienzan con una idea de trabajo y en el camino se van perdiendo. Se van perdiendo, se van yendo por la tangente, pasa un año, 2 años, 3 años, siguen colectando datos, pero no tienen exactamente definido cuál es el punto de partida y cuál es el punto de llegada. Por eso es que tan importante es plantear bien su proyecto, plantear bien la problemática. ¿Cuál es el punto de partida? El problema, el vacío que ustedes están encontrando o algo que les ha llamado la atención para hacer la investigación. ¿Cuál es el punto de llegada? Son o es las hipótesis, son las hipótesis, la principal y la secundaria, ¿no? Entonces yo ya aquí estoy adelantándome a futuros resultados. Entonces cuando ustedes tienen claro hacia dónde van, va a ser mucho más sencillo. Y por eso es que justamente la tarea del asesor es, no te vayas muy allá, céntrate en esto, que es la problemática que va a conllevar a los objetivos y sobre todo al objetivo principal. Entonces, guía el proceso. Sí, si ustedes tienen bien planteado y saben lo que van a hacer y tienen seguridad, pues nos va a guiar al punto de llegar. Determina el alcance. Claro, porque ustedes aquí tienen que determinar hacia dónde están enfocando, quiénes van a hacer su muestra, dónde van a realizar y la temporalidad, cuándo, en qué periodo. ¿Ok? Porque si ustedes no tienen claro esos 3 puntos, se van a perder, se van a ir perdiendo. Y muchos de los trabajos de investigación se han ido perdiendo por causa de esto. ¿Ok? Entonces, un problema bien definido hace que la investigación tenga sentido. Razón por la cual les he pedido la semana anterior que recopilen información, que vengan leyendo, porque si no las ideas no van a fluir de la nada. ¿Ok? Y que tengan un tema definido. ¿De qué va a depender un buen planteamiento de la problemática? Pues de múltiples fuentes. Aquí yo escuchaba la semana anterior que casi la mayoría pues está en un establecimiento en el cual van a colectar los datos, ¿no? Entonces va a depender mucho de la experiencia personal. Han hecho observaciones directas, intuiciones, etcétera, donde podrían aplicar la investigación. Obviamente de teorías existentes, ¿no? Marcos teóricos, contradicciones, paradojas, etcétera, ¿no? Por eso ustedes han leído, y lo que me van a demostrar hoy, cuánta recopilación han recolectado. Y esto, las teorías que tienen que ver con conceptos, ¿no? Como dicen, leyes, etcétera. Y me lleva esto a investigaciones previas. Investigaciones previas. Ahora, ¿qué es lo que han hecho hace menos de 5 años? ¿Qué me puede llevar a poder identificar cuáles fueron las limitaciones que tuvieron ellos? Que yo pueda solucionarlo, porque muchas de las investigaciones son la continuidad de lo que hicieron investigadores anteriores, como su compañero, ¿no? Probablemente es un trabajo interesante que lo ha publicado y vamos a darle continuidad. Darle continuidad es porque vamos a acrecentar, ¿ok? Puede ser también que los investigadores anteriores tuvieron algún tipo de resultados contradictorios o podemos nosotros afianzar y decir sí, tuvieron razón o simplemente no tuvieron razón. ¿Ok? Y también las necesidades sociales, pues vemos a nuestros alrededores, a nuestro alrededor,
y estamos identificando una problemática de salud pública, pues, ¿no? Entonces, nos interesa trabajar en ello. Entonces, ¿cómo identificamos? Primero hay que saber cuál es nuestra área de interés. Y creo que hoy, espero que el 100% ya tenga definido el tema, el área de interés. ¿Cuál es el área de interés? Y buscar cuáles serían los temas potenciales. ¿Cuáles sería que ese tema tenga relevancia? Relevancia desde un punto de vista conocimiento, de conocimientos nuevos, que sea original, que sea valioso. Y sobre todo, consideraciones de recursos, como les decía la semana anterior, ¿no? Que puedan tener ustedes acceso a corto plazo, acceso a datos, a herramientas, etcétera. ¿Ok? Revisión de la literatura, algo tan importante, porque es la única manera que ustedes van a identificar cuál es la importancia del estudio. Ahí, porque hoy vamos a trabajar con datos estadísticos. Ustedes van a tener que mostrar que realmente hay problema. Pero si ustedes colocan, sí, el Perú está lleno de problemas, sí, yo ya sé que está lleno de problemas, pero lo tienes que demostrar. ¿Cómo lo vas a demostrar? Por estudios previos o algunas instituciones, ¿no? Que trabajan con la parte estadística. Necesitamos esos datos y tienen que demostrar que esa problemática es importante. ¿Qué significa? Que en los años ha ido subiendo, por ejemplo, si van a trabajar con datos, por ejemplo, de personas que sufren de depresión, y ustedes van a demostrar ahora en la problemática que estadísticamente está aumentando. Entonces ustedes van a identificar esa problemática. Entonces, identificar la problemática significa identificar la importancia, identificar esos vacíos que no se han explorado o algunas contradicciones que ustedes consideran en estudios previos. Y todo esto me va a conectar con la parte académica. Entonces, por eso dice, la revisión de literatura es muy relevante. Pero espero que todos hayan hecho la tarea. ¿Ok? ¿Cuáles serían algunas herramientas? Árbol de problemas, diagrama de Ishikawa, análisis de FODA. ¿Qué significa el árbol de problemas? Es una forma de poder, lo podemos hacer a través de un mapa conceptual, por ejemplo, ¿no? Se puede hacer una representación gráfica de poder nosotros poner en el contexto cuáles son las causas, cuál es el problema central y cuáles serían los efectos o las consecuencias. Entonces es una forma de poder yo organizarme. Ajá, yo me voy a centrar en esto, pero veo un poquito más hacia atrás. ¿Cuáles serían las posibles causas? Busco en la literatura. Busco también en la literatura cuáles serían las posibles consecuencias si no se hace nada. Entonces ahí viene la definición de su problemática. Luego se comienza a analizar. Yo ya tengo las causas, voy a comenzar a hacer cruce de información. Comienzo a analizar, comienzo a determinar los efectos. Entonces yo ya tengo y estoy armando la coherencia a diferentes niveles económicos, sociales, geográficos, etcétera. Es decir, qué enfoque le voy a dar a la problemática, pero nunca pierda el problema central. Tengo yo en el presente la problemática central. Voy a trabajar sobre, como decíamos la semana anterior, por ejemplo, cuánto afecta el mal sueño en inteligencia emocional. Este es mi problema. Ah, pero quiero saber cuáles son las causas. Yo puedo inferir muchas causas, pero aquí tenemos que trabajar todo en un contexto de referencias bibliográficas. Voy, rebusco. Y a la vez ahora me proyecto cuáles serían las posibles consecuencias. Todo en función a referencias bibliográficas. ¿Ok? Entonces, una vez que tengamos bien definido mi problema central, lo demás fluye. La próxima semana que vamos a hacer objetivos también, en 5 minutos van a ser los objetivos. Lo único que tienen que hacer es determinar cuál va a ser la acción. Nada más. Entonces los objetivos va a ser muy sencillo en cuanto hoy ustedes tengan muy seguro cuál es la problemática. Entonces el diagrama de Ishikawa me ayuda a identificar exactamente, ya aquí trabajo con datos estadísticos, determinar con precisión, es decir, estadísticamente,
¿Cuál es el problema? Analizar, porque he evaluado estadísticamente que está aumentando los datos acerca de mi problemática. La depresión cada vez va aumentando. Ah, ya tengo aquí un dato concreto. Y luego comienzo a establecer categorías. Ah, yo ya sé que hay problemas de depresión, pero a qué se asocia? ¿Cuáles serían las variables asociadas que pueden influir? Yo no voy a estudiar todas las variables, me voy a centrar en una de ellas. Depresión con violencia familiar, depresión con antecedentes, algo, me voy a concentrar en algo central, algo concreto, algo central, ¿ok? Que es la médula de mi trabajo. Ahora, comienzo a establecer grupos, claro, yo en depresión hay a varios grupos, ¿no? Étnicos, por edades, géneros, categorías. ¿En qué se van a centrar ustedes? Entonces dice establecer categorías. Entonces yo digo, voy a trabajar con adolescentes. ¿Qué tipo de adolescentes? ¿Cuáles son las características? Universitarios, universitarios. ¿En qué edades? ¿Qué características? Entonces están estableciendo categorías. Ok, entonces me centro ahí, comienzo otra vez a evaluar cuáles serían las posibles. La lluvia de ideas me ayuda a determinar cuáles serían las causas y de esa forma poder colocar cuál sería el enfoque de mi investigación. ¿Ok? Entonces, estoy comenzando a organizar mis ideas. Análisis FODA, creo que todos conocemos, ¿no? ¿Cuáles serían las fortalezas de esta investigación? ¿Qué oportunidades, las fortalezas, las capacidades? Es decir, yo voy a tener acceso a los recursos si estoy trabajando con adolescentes. Voy a tener acceso a colegios o lo voy a trabajar en universidades o voy a trabajar en cuánto tiempo. ¿Cuáles serían mis fortalezas? Ah, sí, pues yo tengo acceso a las universidades o tengo acceso a tal lugar. Y justo voy a comenzar pues en época de estudio, es una fortaleza de mi trabajo, ¿no? Y me dejan aplicar mi instrumento, genial, es la fortaleza. Las oportunidades, las tecnologías. Hoy, ya no necesito imprimir, profesora, yo a los alumnos, pues, como ya son adolescentes, ya manejan pues redes, entonces les voy a mandar por Google Form. Es una buena oportunidad porque estás trabajando en función a nuevas tecnologías, algo favorable para la investigación. ¿Cuáles serían las posibles debilidades? Ustedes dicen, la debilidad, profesora, es que muchas veces los alumnos pues no lo toman con mucha seriedad. Aplico el instrumento y no hay seriedad y tengo que descartar un buen porcentaje. Entonces, una vez que ustedes han identificado su debilidad, ustedes tienen que armar una estrategia para levantar esa debilidad. De igual manera, los obstáculos más fuertes que serían las amenazas potenciales, ¿no? ¿Qué podría ser? Que justo, pues, digamos, X, y toco madera, una nueva pandemia que me va a obstaculizar, ¿no? O algo que ustedes puedan proyectar, que algo que obstaculiza la toma de sus datos o la parte en la cual ustedes van a comenzar a recolectar datos. ¿Ok? Entonces ustedes van a comenzar a identificar. Entonces la viabilidad de una problemática se tiene que considerar, ya decíamos, recursos financieros, accesos a la información, tiempo disponible, capacidades de poder aplicar las herramientas para el estudio. Es decir, ¿puedo yo trabajar con instrumentos de medida? Y tengo que conocer mi instrumento de medida. Si voy a tomar la presión, tengo que saber que el equipo con el cual voy a trabajar cumpla los rangos. Y cumplir los rangos significa que ese equipo tiene que ser probado, tiene que ser calibrado, tiene que pasar un control de calidad, porque si yo aplico cualquier instrumento, pues eso va a ser un error, me va a dar un error muy grande cuando voy a hacer el análisis de resultados y cuando ustedes van a presentar su tesis, le van a decir, a ver, comencemos primero a analizar su instrumento de medida. ¿Qué instrumento usó? ¿O qué respalda que ese instrumento estuvo bien? No, yo lo tenía ahí y apliqué ese. No, las balanzas, por ejemplo, hay de diferentes categorías y tiene que tener un respaldo. Por eso que existen los laboratorios de medida que le van a dar un certificado de que ese instrumento está todo bien. ¿Ok? Luego, obviamente, los instrumentos de colecta. Después vamos a hablar ya sobre las validaciones de los instrumentos. Entonces,
como ya ustedes están en un grado pues, de doctorado, el trabajo tiene que ser de un enfoque original. Pues decía, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ya como es a nivel de doctorado, algo que no se haya realizado, claro, no les van a pedir una super investigación de la cura de alguna enfermedad, no, pero sí tiene que ser original. Esto no quita que ustedes puedan usar investigaciones previas. Por eso es que decía, pueden darle continuidad a la investigación. Pueden tomar esa investigación y decir, no estoy de acuerdo con los resultados, entonces yo voy a volver a hacerlo, porque voy a usar otra técnica, etcétera. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Algo novedoso, porque han identificado un vacío de conocimiento, algo que es algo potencial porque tiene que ver con nuestra sociedad, con nuestro entorno. Entonces, significa que el trabajo de ustedes va a ser algo que pueda generar nuevas soluciones, nuevas aplicaciones, etcétera. Y obviamente ir de la mano por cuestiones éticas, ¿no? Si se va a trabajar con humanos, con animales, etcétera, pues tiene que pasar por comités de ética, ¿no? Tener mucho cuidado con el respeto a la autonomía, cuántos se van a beneficiar, las cuestiones de justicia, todo esto lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar por el punto número 1. Recuerden que cuando yo les pongo esos numeritos es donde ustedes van a trabajar. Recuerden, la semana anterior también tenía 1, 2, 3, 4. Es donde ustedes trabajaron con relación a las herramientas. Entonces, hoy vamos a trabajar el punto número 1. A ver, lo anterior era toda la parte introductoria. Planteamiento del problema. ¿Qué significa? Para nosotros tener un buen planteamiento del problema, nosotros tenemos que considerar que ese proyecto tiene que ser totalmente y claramente cuando la persona que va a leer lo tenga claro y siga una secuencia. ¿Qué significa? Si yo voy a trabajar sobre depresión y lo voy a relacionar, por ejemplo, e inteligencia emocional, entonces yo voy a colocar al lector, que puede ser el evaluador, un lector común, un alumno, un profesional, lo voy a colocar en el contexto. Es decir, voy a comenzar primero por colocarle teorías, un poquito de concepto. Profesora, pero si yo más adelante voy a hacer conceptos, sí, pero acá no exactamente así todo en concepto, no, voy a hacer una introducción. Pero esas introducciones tiene que haber un cachito de concepto acerca de la problemática, pero ese concepto va a estar enfocado hacia mi problemática. Si yo voy a hablar de depresión en adolescentes, pues mi enfoque tiene que ir por ahí. Voy a comenzar a contarle un poquito de teoría, un poquito de concepto acerca de algo puntual, que es depresión en adolescentes, inteligencia emocional en adolescentes. Es decir, aquí yo voy a contextualizar, voy a hablar un poquito acerca de algunos debates académicos actuales. Todavía no voy a entrar a la parte estadística. Voy a hablar acerca un poquito de estudios previos, una pequeña pincelada acerca de investigaciones que han sido relevantes, acerca de su, por ejemplo, hablar un poquito de sus metodologías que han usado, un poco de limitaciones, un poco acerca de los hallazgos principales. Recuerden que en este caso, el planteamiento del problema tranquilamente puede ser una hoja. No necesita ser mucho, pero que cumple el objetivo de que ustedes están colocando en el contexto al lector. Le están contando acerca de sus variables y dónde están las variables en el tema. Cada uno de ustedes hoy va a presentar cuál es su tema de estudio y van a comenzar a identificar cuáles son sus variables. Por ejemplo, variable depresión, la otra variable, inteligencia emocional. Entonces yo voy a comenzar a colocar la teoría, conceptos, hallazgos, debates, metodologías, pero todo llevado a referencias bibliográficas. Recuerden que están haciendo una contextualización, que ustedes están aportando. ¿Cuál es su aporte?
que tanto están tomando información de diferentes autores y lo están colocando en una hoja. Así, la contextualización, mejor dicho, el planteamiento del problema en una hoja, no más. No van a ser 5, 10 hojas. Ahora, si ustedes tienen mucho material, profesora, me gustaría colocar esto y esto, también pueden ir colocándolo. Ahora les puede salir 5 hojas y vamos a ir puliendo. Quita esto, agrega esto, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a poner en la contextualización también? Vamos a colocar acerca de nuevos enfoques metodológicos, algunos cambios de paradigmas recientes. Y ojo, cuando nosotros hablamos de esta contextualización, tiene que ver dos cosas. En general, a nivel internacional, entonces ustedes van a tocar algunos conceptos, algunas teorías, algunas metodologías a nivel internacional. Por ejemplo, ¿qué dice la OMS? ¿Qué dicen algunas instituciones internacionales? Y llevar hacia su contexto, digamos, interno. Lo vamos a traer a nuestro país. Pueden comenzar, siempre comiencen colocando un concepto. Las teorías, los conceptos ya son internacionales, pero cuando ustedes van a hablar de las investigaciones, las metodologías, nuevos enfoques, nuevos paradigmas, llevan siempre de lo macro, que es internacional, regional, a un contexto del país. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Ok? ¿Todo claro? ¿Contextualización de la problemática? Ok. A ver, alguien levantó la mano, Carmen. Sí, doctora, buenas tardes. Lo que le quería decir, no la interrumpí, era, por ejemplo, en mi trabajo no hay ese comité de ética. En mi trabajo no, bueno, nunca creo que he hecho alguna investigación. Eso le quería informar. Ok. No hay comité de ética porque el tema es algo, es extraño. A ver, no hay comité de ética, ¿a qué se refiere cuando dicen no hay comité de ética? Por ejemplo, en el hospital donde yo trabajaba antes, Ujú, para hacer una investigación, el grupo de ahí, de- las autoridades del hospital sí tenían un comité de ética. En este momento yo estoy trabajando en una base militar ujú, y lo que sí hay es la sección de inspectoría, como han implementado el trabajo, por ejemplo, de lo que es la psicología de la salud ocupacional y la prevención de accidentes. Entonces, lo que he hecho yo desde el año pasado que me han puesto en ese lugar es validar algunos instrumentos, pero siempre explicándole en este caso, a la mayor autoridad, que es el señor general ujú, de división, acerca de que todo lo que se hace con las personas se les comunica y luego se les habla de los resultados, así como se hace, pues nosotros, ¿no? Como profesionales. ujú. Entonces, no he tenido ninguna dificultad, no he tenido ningún problema. Y lo que sí es que en mi hacer me he dado cuenta que ellos no tienen ese área, ¿no? Pero sí tienen el área de inspectoría, que quiere decir que son las personas que están atentos a que se cumplan las normas, pero ellos lo hacen bajo el régimen militar. Eso quería comunicarle, profesora. Ok, ok. En ese caso en particular, primero, todos los trabajos pasan por un comité de ética de la universidad. La universidad evalúa si va a ser adecuado, o sea, si se puede aplicar primero el trabajo. Y luego se tendría que coordinar con la universidad, en tu caso, en el caso particular, cómo se puede hacer, porque tiene que haber algún tipo de autorización. O sea, si existen esas jerarquías o la forma como ellos evalúan o se organizan, entonces la universidad manda un documento y ellos tienen que dar una aprobación. El detalle es que cuando ustedes presenten sus datos, no les digan, miren, ¿y quién les autorizó a que puedan acceder a tales datos? Tú le dices, aquí tengo, ¿no? Porque el comité de ética al final es una aprobación. Obviamente que lo ideal es que se tenga pues las personas idóneas, ¿no? Ahora, va a depender también del alcance y el tipo de datos que vayan a colectar. Entonces, primero pasa por un comité de ética de la universidad.
Si ya la universidad aprueba, ok, pero siempre les van a pedir también, pero en caso particular, ahí se tendría que ver cómo se podría saldar ello, ok. Si la institución no tiene un comité de ética, pero alguien o algún ente les tiene que dar alguna autorización, ok, porque si no, se puede denunciar pues que se está sacando información sin la autorización. Entonces, un comité de ética tiene varios, digamos, varias tareas y varios objetivos. Entonces, tenemos que ver mucho el tipo de datos. Porque si son datos externos, que no se altera de alguna manera al ser humano, yo creo que es mucho más accesible, ¿no? Pero si se va a tomar datos propios, ¿no? De sangre, colectas, información muy privada, pues tiene que haber una aprobación de todas maneras. ¿Ok? Entonces eso creo que de forma particular lo vamos a ir bien. Ok, muy bien. Entonces, gracias. Vamos a comenzar entonces con esta primera parte, que es el planteamiento del problema. Ya dijimos, el planteamiento del problema es comenzar a trabajar con conceptos, metodologías, nuevos enfoques, cambios de paradigma. Entonces vamos a ver algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, esta es una tesis, no una tesis, es un proyecto en el cual dice, el título es Estilos de crianza y dependencia emocional en estudiantes de secundaria de una institución educativa pública de Lima Metropolitana 2024. ¿Qué hacemos para plantear la problemática? Primero, vamos a identificar las variables. Estilos de crianza, dependencia emocional. Vamos a suponer que ustedes son el jurado y antes de entrar al proyecto, ustedes quisieran saber, pues, cómo está enfocando ese estilo de crianza. ¿A qué se refiere con estilos de crianza? ¿A qué se refiere con dependencia emocional? ¿Y cómo estas se relacionan? Entonces, en el planteamiento del problema, comienza a buscar primero siempre con referencias bibliográficas. Todo lo que ustedes vayan a colocar tiene que ser referencial. Si ustedes van a hacer alguna copia directa, pues lo colocan entre comillas. Recomendaciones, no hagan mucha copia directa, ¿ok? Porque si no, no van a ser aprobados por el programa de similitud, que en este caso es Turnitin. Entonces, en este caso, por ejemplo, la estudiante dice, no, este autor en este año y comienza a colocar, ¿no? ¿Cuáles serían los conceptos? O sea, parece que tiene que ver, ese concepto de Gómez tiene que ver con lo que a la estudiante le interesa, ¿no? Comienza a colocar cuáles serían los conceptos de estilo de vida, qué tiene que ver, por ejemplo, en el caso de ella va a trabajar con niños, entonces tiene que estar enfocado a comportamiento de niños, ¿no? Y comienza luego a entrar a otros tipos de conceptos, dice hoy en día, etcétera, etcétera, etcétera. Y este nuevo autor o autores también coloca un concepto acerca de estilos de vida, ¿no? En este caso, estilos de crianza. ¿Ok? Entonces, pueden trabajar en cada una de las variables en un párrafo. Pueden usar varias referencias bibliográficas, pero como les digo, no es que ustedes agarren y digan, a ver, dice estilos de crianza. Estilos, voy a agarrar y colocar el concepto. Crianza, voy a hacer el concepto. No, tienen que armar el conjunto. Ah, profesora, ya, ok, ahí dice dependencia emocional. Ah, miren, voy allá, busco el concepto. ¿Qué es dependencia emocional? Y copio el concepto. No, tienen que enfocarlo a lo que ustedes están trabajando. Dependencia emocional en este caso tendría que estar enfocado a niños, porque, ¿no? A ver, estudiantes o a estudiantes, ¿no? En este caso, estudiantes de secundaria. Entonces, en este caso, otra vez, toma otro párrafo, habla acerca de la dependencia emocional. Puede trabajar uno, dos, tres autores. Recuerden, tienen que ser información actualizada, porque ustedes están contextualizando la problemática ahora, hoy. Por eso siempre les digo, si ustedes hacen una tesis, no demoren en publicarlo, no demoren en terminarlo, porque si ustedes hoy hacen su problemática con información del 2023, 2024, etcétera, y se van a demorar 3 años en publicarlo o 3 años en plantear, en terminar la tesis, entonces
el revisor le va a decir, disculpen, esto era una problemática en el 2023, ya estamos ahora 2028, ya esa problemática ha cambiado, ha habido tales cambios, etcétera, y tienen que rehacer. Entonces, por eso mi recomendación es no demore mucho y busquen información ahora, de ahora, o sea, si pueden del 2025, mejor. Porque ustedes como todavía van a tener 1 o 2 años, si no les van a pedir que vuelvan a actualizar. ¿Ok? Entonces aquí otro, por ejemplo, dice, ¿no? Ideación suicida, estilos de pensamiento en mujeres y víctimas. Entonces, toma la palabra violencia, violencia en la mujer, la palabra suicida. Entonces, cada una de las variables lo llevan, lo contextualizan, lo referencian. Entonces, están haciendo que la persona que pueda ser su revisor diga, ah, qué interesante, yo sé qué significa violencia, pero acá está enfocado a violencia en las mujeres. Entonces, los van llevando de la mano de una forma en un contexto desde internacional a un contexto nacional. ¿Ok? Pueden usar una referencia internacional, una referencia nacional. Aquí, como les digo, es la introducción. No necesitan en 20 referencias. No, que usen en cada una, 2, 3 referencias. Está perfecto, que sea actualizada. De igual manera aquí, abordaje sistémico de la lumbalgia en adultos como problema de salud pública. Entonces, esta es una tesis, por ejemplo, de doctorado, si no me equivoco, y comienza por referenciar la lumbalgia. Gianmarco. Profesora, buenos días. Disculpe, ¿se está grabando la clase? Sí, bueno, la grabación Ok, ok. es automática, pero igual yo estoy usando aquí un programa, mire, para grabar. Ok, entonces la clase la estoy Listo. grabando, la voy a pasar a YouTube, les voy a mandar el link. Eso es para los que no tienen acceso, me dicen, ¿no? Pero igual, Pogrado graba de forma automática la clase. Gracias, gracias por recordar. Gracias, profesora. Muy bien. Entonces, ya tenemos aquí claro qué es, a qué se refiere con el planteamiento del problema. ¿Alguna duda? ¿Algún, ¿Tienen algún tipo de pregunta? Planteamiento del problema es totalmente conceptual. Concepto, ya hemos dicho acá, conceptos, metodologías, nuevas investigaciones, nuevos enfoques, de acuerdo a las variables. Ustedes identifican las variables y cada párrafo aplican 2 a 3 referencias desde internacional a nacional, hacen ese enfoque y nos hablan acerca, nos informan a los lectores acerca de lo que ustedes van a hacer. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro? Muy bien. Vamos a entrar al punto número 2. ¿Ok? Al punto número 2. Descripción del problema. Recordemos, la universidad, ay, chicos, la universidad les pide esta secuencia. Primero, planteamiento del problema. Ya lo acabamos de ver. La siguiente, descripción del problema y seguida con la formulación del problema. ¿Ok? Entonces, el planteamiento del problema ya lo tienen claro. Son conceptos. Listo, ahí acabó. Descripción del problema. Aquí ya vamos a entrar un poquito más acerca del tema. ¿Qué significa entrar un poquito más? Ah, porque acá yo tengo que saber, en primer lugar, cuál sería la delimitación del problema. Ah, aquí voy a necesitar datos, porque puede ser que lo que yo estoy enfocando pues no sea relevante. Entonces yo tengo que mostrar datos estadísticos. Estos datos estadísticos tengo que saber, en primer lugar, voy a trabajar con datos estadísticos de otras investigaciones, pero a estas alturas yo ya tengo que tener claro cuál va a ser el enfoque espacial. Es decir, si yo voy a trabajar en Perú, en la costa, en Lima, y es más, si consiguen algo mucho más puntual del distrito o tipo de paciente, etcétera. Entonces tengo una idea espacial, temporal, poblacional de con quienes voy a trabajar. Entonces yo tengo que buscar datos estadísticos que se asemejen mucho con los datos con los cuales yo voy a trabajar. Si estoy hablando de depresión
en adolescentes en la ciudad de Lima, busco datos similares. Algo que diga, oh, cierto, hay problemas, mira, está aumentando. Son datos ya concretos, datos estadísticos de investigaciones pasadas. Por ejemplo, su compañero comentaba, profesora, yo quiero hacer alguna continuidad en mi trabajo de investigación. Genial, porque su propio trabajo de maestría puede ser parte de esta parte que es la descripción de la problemática. Ojo, como ya lo presentó en la maestría, ya es una publicación, porque ya está en un repositorio. Y si lo ha publicado en una revista, con mucha más razón. Él usa esos datos como parte de la descripción de la problemática, porque algo ha obtenido, ¿no? Entonces, y tiene que buscar algo similar, que tenga que ver con la población con la cual va a trabajar, con el espacio y hasta con tiempos, por eso digo, no tienen que buscar información de investigaciones mayores de 5 años, porque ¿cómo comparo yo datos en el 2025, 2026 con datos del 2018? Es más, hay un punto de corte, que es la pandemia. Hay que tener mucho cuidado de no usar datos previos y durante la pandemia, siempre post pandemia, porque durante la pandemia han habido muchos factores, muchas variables, entonces eso no les va a servir para poder comparar. Casos muy extremos, podría ser, pero de preferencia usar post pandemia. Entonces, otra vez, profesora, pero para mi planteamiento de problema trabajé con antecedentes, trabajé con referencias. Pues aquí con mucha más razón van a trabajar con antecedentes. Porque para describir, y acá voy a comenzar a describir el problema, ya necesito datos numéricos. ¿De dónde van a sacar los datos numéricos? De los antecedentes. ¿De dónde van a sacar los antecedentes? De las referencias, de la información que ustedes han recopilado. Es decir, estudios previos que sean relevantes, que me va a llevar a describir la situación actual. Me va a llegar a describir con evidencias, con datos. Porque, ojo, ustedes están llevando su proyecto a un grupo de especialistas. Entonces ustedes no pueden narrar y decir, sí, uy, no, el problema es demasiado, súper, es muy problemático. No, no, no. No pueden hacer poesía, no pueden escribir por su cuenta. Eso lo van a hacer en análisis, con sus datos. Pero aquí están contando, ordenando lo que los otros hicieron. Por eso dice datos y evidencias, algo concreto. Por eso dice aquí estadísticas, todo datos estadísticos. Entonces van a ir a las referencias bibliográficas, a la parte de sus resultados, ahí está, ahí van a sacar información estadística. ¿Ok? ¿Cuál sería un impacto potencial si ustedes no abordan de una forma adecuada esta parte de descripción de la problemática? Al final no están demostrando nada concreto. Si ustedes solo colocan, sí, este problema es algo muy importante para la sociedad, no están diciendo nada. Tiene que decirlo con datos y en este caso, porcentajes. ¿Ok? Vamos a los ejemplos prácticos. Ay, a ver, aquí, he puesto mal esta. Aquí, por ejemplo, ideación suicida y estilos de pensamiento. Descripción de la problemática. Comienza a buscar qué dice el INEI, por ejemplo, si van a trabajar con datos, tiene que ser datos actualizados, ¿ok? INEI en el 2023, porcentajes. Este autor, porcentajes. Por ejemplo, aquí está mal porque es del 2020, ¿no? Aquí 2020. Tenemos que usar datos actualizados de la parte estadística. ¿Qué dice el Ministerio de Salud? ¿Qué dice, por ejemplo, el control de enfermedades? ¿No? Datos actualizados. Todo acerca de estadísticas. Todo referenciado. Aquí vamos a ver. Aquí hay otro. Esto, por ejemplo, es de doctorado que ya este año lo han presentado. Lo saqué hoy día mismo. Es una tesis para optar el grado académico de doctor en salud pública. Igual, coloca al autor, coloca las estadísticas, coloca al autor y dice quién en este caso relacionado con la OMS y comienza y debe colocar toda la parte estadística. Por ejemplo, aquí hay un error.
Mira, si yo fuera su revisor no lo pasara, ¿no? Porque 2019, 2018, 2017. Hay que actualizar los datos. ¿Ok? Listo. Aquí alguna pregunta sobre la descripción del problema. A ver, quedó claro que es la parte estadística y que tiene que ver con su problemática. ¿Ok? A ver, tengo dos levantadas la mano, pero creo que Roxana, porque creo que no la ha bajado ya. ¿O sí, no? Gianmarco. Ya, Roxana. Sí, doctora, el tema de la descripción problemática, si se toma años anteriores, ¿no sería como antecedentes? Parte de los antecedentes, definitivamente. Pero aquí solo necesitamos los datos estadísticos. No necesitamos cuál fue la metodología aplicada, cuál fue el objetivo. Eso lo vamos a ver en antecedentes. En antecedentes ustedes van a hacer en un párrafo y nos van a mostrar el objetivo, la metodología, el resultado más relevante, la conclusión. Aquí no, solamente datos estadísticos. Tal autor encontró tanto por ciento. Y ustedes tienen que demostrar que hay algo que está pasando, que en el 2022 este era el porcentaje, encontré en el 2024 que está aumentando, en el 2025, es decir, recuerden, como les digo a los alumnos, la parte de la problemática es la parte dramática, ¿no? Drama, se están encontrando, tienen que hacer, esta es la parte en la cual ustedes captan la atención del revisor, del lector, ¿no? Y dice, oh, mira, está subiendo, es verdad, está subiendo. Es drama, recuerden que su mismo nombre lo dice, está mostrando el problema. Primero contextualizaron, lo llevaron de la mano. Aquí ya les están diciendo, mira los datos, está aumentando, o sea, hay un problema. Entonces, solamente, como dice su compañera, ¿es un antecedente? ¿Es parte de antecedentes? Sí, pero solamente se enfocan en la parte estadística. Nada de cuál fue el objetivo, no. El autor encontró tal cosa. Listo. Nada más, la parte estadística. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Muy bien. ¿Hasta aquí todos? ¿Me acompañan? Muy bien, continuamos entonces. Vamos a la formulación del problema. Recuerden, planteamiento, descripción y ahora la formulación del problema. Es más, la tarea antes de que nos vayamos a almorzar, todos van a formular su problema. O sea, no se van a ir a almorzar sin formular el problema. Formular el problema es hacer una pregunta, nada más, una pregunta. Si ya tienen el tema, va a ser muy sencillo. En 2 minutos formulan su problemática. Vamos entonces. ¿Qué es formular el problema? La formulación del problema se puede hacer en forma, a ver si lo tengo aquí, de forma afirmativa, ¿no? Se desconoce cuáles son los resultados de tal o cuál es la relación entre este y este. Lo pueden hacer en forma afirmativa, ¿sí? O lo pueden hacer, que es lo más usado, en forma de pregunta. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es el impacto? ¿Existe una relación? Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Suena mucho más llamativo hacerlo en forma de pregunta. Entonces, lo pueden hacer en forma afirmativa, lo pueden hacer en forma de pregunta, se puede hacer en forma de varias preguntas, se puede hacer en forma afirmativa y en forma de varias preguntas. Profesora, de todos ellos, ¿cuál es el más adecuado? Plantear la problemática, la formulación de la problemática en forma de problema. En esta formulación del problema tiene que estar las variables más importantes de su trabajo o la variable, ¿no? Puede ser si es descriptivo, por ejemplo, ¿no? Ese es, como decimos, el problema principal. Ya luego vamos a trabajar los problemas secundarios. Si ustedes hacen una buena formulación de la problemática, hacer los objetivos, hacer la hipótesis, en 2 minutos lo hicieron, porque solo van a cambiar la primera palabra, nada más. Le quitan la pregunta, le colocan la acción y ya tienen el objetivo. En la hipótesis solo afirman lo que han planteado en el objetivo. Sencillísimo. ¿Ok? Entonces, la formulación del problema puede ser en forma afirmativa, o en forma de pregunta, o en forma afirmativa y preguntas, o en forma de varias preguntas. Recomendación, trabajemos solo en forma de pregunta. ¿Ok? Retrocedamos.
Entonces, ¿en qué nos ayuda? Profesora, ya coloqué a los lectores, contextualicé, les conté qué es lo que están haciendo en otros trabajos, el contexto, la metodología, los paradigmas, etcétera. Profesora, ya les conté la parte estadística, el drama. Ay, un drama, está aumentando estadísticamente. Muy bien. Ahora vamos a cerrar con broche de oro. Toda esta parte de problemática lo cerramos con broche de oro. Estoy llevando de la mano a mis lectores. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esta formulación del problema? Porque voy a orientar. Ya les conté todo el contexto, la parte estadística. Ahora le digo, ojo, yo voy a hacer esto. De todo eso, yo voy a hacer esto, algo concreto. Ya les he ido introduciendo, les he ido colocando como parte introductoria concepto de mis variables, la parte estadística de mis variables. Pero ahora voy a ir a algo puntual. ¿Qué es lo que voy a hacer como investigador? ¿A quiénes? ¿Dónde? ¿Cuándo? Entonces, por eso que decía, si ustedes ya tienen el tema, lo van a plantear de forma muy rápida. Entonces, tiene que ser algo claro, conciso, sin ambigüedades. Es algo que siempre nos colocan como, eh, digamos, de alguna manera nos observan. Los americanos, cuando mandamos nosotros nuestras publicaciones, dicen, ay, los latinos escriben mucho, y no dicen mucho, ¿no? Entonces, digan todo eso que han dicho en un párrafo, en una línea. No les gusta, ellos quieren directo. Entonces, tiene que ser igual la problemática. Algo claro. Tiene que estar ahí las variables con las que vamos a estudiar, ¿no? Por eso que cuando vamos a hacer nosotros la matriz de consistencia, todo se tiene que hablar en el mismo lenguaje. Hablar en el mismo lenguaje es las dos variables que están en el título, las dos variables que deben estar en la problemática, deben estar en los objetivos, deben estar en la hipótesis, deben estar en la metodología y deben presentarlo en los resultados. Hablar de lo mismo. Y ojo, paréntesis, hablar el mismo lenguaje, porque yo a veces tomo una tesis y se refieren así, estudiantes universitarios, o solo colocan estudiantes, o colocan diferentes términos para la misma cosa, y comienzan a confundir al lector. Entonces tiene que hablar sobre lo mismo. Si han resultado, y si ustedes quieren colocar estudiantes universitarios, en toda la tesis, estudiantes universitarios. No coloquen solo la palabra universitarios o estudiantes, no, el conjunto, a quién se están refiriendo. ¿Ok? Como dice, tiene que ser claro, especificar las variables, delimitar, por eso que tienen que colocar el espacio, tiempo, etc. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Ok? ¿Y cuál sería la interrogante central? El por qué existe, ¿no? Y ahora vamos a ver cuáles serían las palabras, la palabra importante de la interrogación. Entonces aquí es importante saber a quiénes voy a aplicar, dónde, el cuándo, el alcance, etc. ¿Ok? Existen diferentes tipos de problemas, teóricos, prácticos, mixtos. Teóricos porque, por ejemplo, voy a utilizar algún tipo de razonamiento, alguna técnica que están orientados a una comprensión contextual, ¿no? ¿Cómo se forma? ¿Cuáles serían las preguntas? ¿Cómo se forma identidad cultural? ¿Qué factores determinan en la cohesión social? Es decir, algo mucho más teórico. ¿Ok? Profesor, aquí está la parte de investigación sistemática. También es algo que voy a ordenar la información, pero igual necesito identificar las variables. Problemas prácticos, que creo que es la mayoría de los que estamos aquí, ¿no? Orientados a la resolución concreta, se puedan priorizar su aplicabilidad, usan mucho razonamiento inductivo, resultados verificables a corto plazo, es algo importante, por eso que van a colocar aquí durante. Profesora, pero ahora yo voy a colocar durante, a ver, voy a terminar mi proyecto en junio, entonces voy a colectar entre julio y septiembre. Julio y septiembre del 2025. Profesora, pero ¿y qué pasa si en el trayecto hay una variable? Ah, se puede cambiar. Sin ningún problema se puede cambiar. Profesora, es más, cuando yo mandé mi proyecto, coloqué ahí, ¿no? Julio y septiembre de 2025, pero resulta
que tengo que cambiarlo, que lo voy a hacer en noviembre, diciembre del 2025. Se puede cambiar siempre que no cambie la acción del objetivo principal del trabajo. Esos pequeños cambios de temporalidad se puede aceptar sin ningún problema, porque ustedes justifican, pues, porque hubo algún tipo de atraso por algún problema, ¿no? Profesor, y si ya no voy a aplicarlo a adolescentes, si no voy a aplicar a personas mayores, ahí sí cambia todo, porque si ustedes están aplicando de una población, cambiando de una población a otra, cambiaron todo el proyecto, porque todas sus investigaciones tienen que ser cambiados para una población nueva. En ese caso sí ya tienen que hacer todo de nuevo. ¿Ok? Profesora, pero cambié una variable. Ya no voy a trabajar con estas dos variables. El trabajo sea viable, es decir, que ustedes puedan realizarlo, ¿no? Porque no voy a hacer un trabajo que voy a ver en el camino si se va a poder realizar. No, ustedes tienen que evaluar ahora si el trabajo va a ser o no va a ser, o se va a poder ejecutar. Que sea relevante, sobre todo porque están en doctorado, tiene que ser algo relevante, una cosa novedosa y sobre todo de forma ética. ¿Ok? Ya vamos a terminar. Ya les decía que puede ser. Entonces, ¿cómo formulamos la problemática? La formulación de la problemática es, primero, ¿qué vamos a medir? ¿Qué van a medir? En este caso sería la asociación entre el fumar y el rendimiento académico. La segunda pregunta, ¿a quiénes? ¿A quiénes van a hacer la medición? En este caso, estudiantes de posgrado. Claro, estudiantes de posgrado. Yo ya estoy diciendo si es niño, adolescente, adulto, adulto mayor. Ya estoy colocando estudiantes de posgrado. La siguiente, ¿dónde? En la universidad tal. Recomendación. Si ustedes tienen la autorización de usar el nombre de la institución, lo colocan. Pero si no, pueden usar y decir, por ejemplo, si van a aplicarlo a la Universidad Villarreal, ¿no? Universidad Nacional de la Ciudad de Lima. Algo general. Disculpen. ¿Cuándo? Temporalidad. Durante, y ustedes pueden colocar meses, noviembre, diciembre del 2025. Recuerden que es un aproximado, ¿ok? Ustedes después pueden ir ajustando, siempre que no cambien la parte central. Entonces, ¿cómo quedaría la pregunta de la problemática? ¿Cuál es la asociación entre lo que voy a medir? ¿A quién? Estudiante de posgrado. ¿Dónde? La Universidad de Lima. Y colocan aquí coma, durante, aquí faltó, ¿no? Durante el año 2022. ¿Ok? Entonces ustedes pueden usar qué efecto puede producirse por tal cosa, por qué se ha incrementado, en qué condiciones, cuál, qué probabilidades existe, etcétera. ¿Ok? Entonces aquí ustedes van a comenzar a colocar la pregunta de forma clara, colocar las variables, a quiénes, dónde y cuándo. ¿Ok? Las preguntas pueden ser descriptivas, como por ejemplo, ¿cuáles son los patrones de consumo digital entre adolescentes? Pueden ser correlacionales. ¿Existe una relación entre tal variable y tal variable? Pueden ser descriptivas, o sea, ¿por qué aumenta la deserción? Están colocando una explicativa. Pueden ser predictivas, ¿cómo afectará el cambio climático? También pueden ser descriptivas. Entonces, la estructura, como ya hemos dicho, identificar las variables, identificar a quiénes, el dónde y el cuándo. Esta es la pregunta principal. Yo identifico las variables y voy a hacer correlacional de la pregunta principal. Profesor, ¿y tengo que hacer los específicos? Claro, los específicos son los que van a complementar a la problemática general. ¿Ok? Es decir, tiene que seguir una secuencia, tiene que tener un carácter metodológico. ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir para poder cumplir la problemática general? ¿Ok? Como los objetivos específicos. ¿Ok? Entonces, esa secuencia es como, voy a preparar un ceviche de carne, una cosa rara así, ¿no? De carne de alpaca. ¿Es algo novedoso? Sí. Entonces yo digo, ¿no? ¿Cuál será la relación entre ceviche, carne de alpaca y el nivel nutricional, etcétera, ¿no? Pero yo tengo que seguir una secuencia para poder cumplir ese objetivo general. Entonces, ¿cuál será la secuencia? Pues comprar, lavar, limpiar, tal. Tiene que seguir una secuencia. Yo no puedo mezclar los ingredientes y después ir a comprar, ¿no? Tengo que seguir una secuencia lógica. Es lo que tengo que aplicar
en las problemáticas específicas, una técnica estructural. ¿Ok? Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, un ejemplo. ¿Qué significa? A la vez en los específicos yo voy a comenzar a relacionar estas variables principales, clima, organizacional y productividad, con otras variables, ¿no? Si aquí dice, existe una relación entre A y B, ahora yo puedo relacionar este A con otras variables, este B con otras variables, y esto lo voy a colocar en mis específicos. Es decir, si yo voy a trabajar con productividad, digo productividad y autonomía, productividad y cohesión, productividad y confianza. También puedo hacer. Es decir, puedo tener una secuencia, pero hay algunos que no necesitan seguir una secuencia, pero sí el enfoque con otras variables. Entonces, sin perder estas dos variables importantes, lo relaciono con otras variables. Cuando ustedes consideran que es importante el análisis, pero no están usando una de las variables, ya no es parte de un problema específico, sino es un problema secundario. Ahí yo digo, coloco problemática secundaria como objetivo secundario y comienzo y digo, no voy a considerar ni el A ni el B, sino un C y un D. ¿Por qué lo estoy colocando? Porque considero que hay que también analizarlo, ¿no? Que no tiene que ver con la principal, pero voy a adicionar. También se podría, ¿ok? Pero recomendación, ceñirse al objetivo, o en este caso a la problemática principal y los específicos. Entonces, aquí les dejo algunos ejemplos, cuál es el efecto del programa educativo de tal, en tal lugar y dónde y cuándo. ¿Ok? Igual manera aquí, cuáles serían las problemáticas, cómo ellos han enfocado en la problemática general y cuáles serían sus secundarias. ¿Ok? Para que ustedes lo consideren. La redacción, ya hemos dicho, contextualización, siempre colocar referencias, evidencias, vacíos. La formulación tiene que ser claro, concreto, que sea factible y sobre todo que sea relevante. No colocar problemas muy amplios, ¿no? Estudio del cambio climático, pues es muy amplio. Recordemos siempre el método del estudio, de más a algo puntual, no al revés, que comienzan con una idea y luego se abren. No, tiene que ser como el embudo, ¿ok? A veces errores son la falta de claridad, las relaciones imprecisas, o sea, buscan relaciones de variables que nadie, bueno, puede ser que sí, pues ustedes quieren estudiar, pero que no encuentran, por ejemplo, datos previos estadísticos, ¿no? Errores, falta de especificidad, es decir, muy amplio, no hay algo específico. Problemas no investigables. ¿Les parece relevantes? Por algo no lo investigaron y usted dice, sí, yo voy a investigar, pero se dan cuenta que al final sí, pues perdieron 2, 3 meses o años y no consiguieron datos, no consiguieron relaciones. Entonces, por eso siempre es bueno referencias previas. No sé, ¿ok? Ausencia de justificación, o sea, el por qué, justificación, el por qué ustedes van a hacer ese trabajo. Y desconexión teórica. Están usando un término que no saben cómo explicarlo, entonces tiene que hacer todo la contextualización, ¿ok? Posibles errores, no hay datos concretos, no han definido bien el enunciado, no tienen un propósito definido, no saben a dónde van, ¿ok? Y eso solo los va a llevar a una confusión. Entonces, problemática, punto de partida. Profesor, ¿y puede haber un proceso interactivo? Pues claro, porque profesor, ahora que estoy leyendo más, me estoy dando cuenta que puedo reformular. Estás en fase de proyecto, puedes reformular, cambiar, siempre que todavía el proyecto no haya sido pues aprobado por el comité de la universidad, pues ahí sí tendrías que comenzar todo de nuevo. Ahorita todavía estamos en la fase interactiva, podemos cambiar, ajustar, etcétera. ¿Ok? Entonces, siempre comenzar con una buena pregunta nos va a llevar a que podamos nosotros tener un punto de partida hacia un punto de llegada. Revisión constante, retroalimentación. Profesora, ya hice mi descripción, mi problemática, mi formulación, ya no quiero saber nada sobre eso y ahora continúo con el resto. No. Entonces tienen que estar retroalimentando. Porque cuando están ustedes en la fase, por ejemplo, de análisis de resultados, se dan cuenta que aquí hay una estadística tan importante
que es bueno que coloquemos en la descripción de la problemática. Retroalimentan, actualizan su información. Por eso que dice, hay que estar en constante retroalimentación y nunca perder el enfoque central. ¿Ok?